Hola, hoy estamos en Conversaciones Inspira y nos acompaña Thomas Ekschmich, el cofundador y coautor del segundo libro de Capitalismo Consciente, Guía Práctica y Aplicada. Thomas, bienvenido a esta conversación. Muchas gracias. Gracias por tenerme acá en Colombia, participando de este programa increíble de Inspira. Qué gusto haber contado contigo estos 2 días aquí en Bogotá, en donde pudimos conocer diferentes iniciativas del capitalismo consciente, de cómo ha surgido el capitalismo consciente y adicional, cómo se implementa en las organizaciones. Yo quisiera iniciar esta conversación, Tomás, preguntándote ¿cuál fue la razón por la que llegaste a capitalismo consciente? Si nos puedes contar en breve, una larga historia, tu llegada al capitalismo consciente. Bueno, el capitalismo consciente me surgió cuando yo empecé a emprender, crear mi propio negocio, y al reconocer el impacto que mi negocio tiene alrededor de mi ecosistema y la intención, lo que teníamos como negocio, me llevó a buscar, a comprender qué es la manera diferente de tener este negocio, y me llevó a buscar a Whole Foods, y al final la primera conexión fue un artículo de John Mackey en respecto a capitalismo consciente, y de ahí descubrí que de manera inconsciente yo practicaba los principios, los fundamentos del capitalismo consciente. Como eso me llegó al lado consciente de que eso no es solo una idea, pero una filosofía de negocio. Muy bien. Tomás, en breve, el capitalismo consciente habla sobre liberar el sentido heroico de los negocios. ¿En qué consiste esto? Es un mensaje muy poderoso, porque la verdad es que uno, cuando empieza un negocio, empieza siempre en hacer algo mejor. Empieza de una inquietud personal, de algo que no funciona, que no sirve, que no atiende a la necesidad actual de la persona. Entonces, uno no empieza un negocio para voy a hacer un negocio mayor, pero siempre hacer un negocio mejor. Y con la intención de hacer mejor es donde surge la idea de liberar el espíritu heroico, de hacer algo diferente, de solucionar un problema, de resolver una situación que no atende a tu necesidad y quizás hasta de más personas. Cuando escuché a John y a Rash, que son los fundadores del movimiento Capitalismo Consciente, hablando sobre el capitalismo, hubo algo que me llamó mucho la atención, y es que en los últimos 200 años el mayor generador de valor para la historia del ser humano han sido las empresas. ¿Cómo se lleva esto a la práctica a nivel organizacional? ¿Cuáles son los principales componentes del capitalismo consciente? Bueno, para garantizar el seguimiento de esta generación de valor, es muy importante estar más consciente de los fundamentos del capitalismo consciente. El primer es una causa, es el por qué. ¿Por qué existimos? ¿Cuál es el propósito de la organización? Eso ya no es más una exclusividad de las ONGs, pero toda organización que vive, que va a estar acá en el futuro, está para resolver un problema. Entonces, primero, la causa. ¿Cuál es la causa? Segundo, la única manera de crecer, de prosperar, es cuando prosperamos en conjunto. Entonces, si alguien se queda para atrás, algún grupo de interés no acompaña, es donde vamos a perder nuestro encuentro con el ecosistema. El tercer punto es, para fortalecer la causa, necesitamos crear una cultura, como el comportamiento colectivo de todo el ecosistema, para apoyar nuestra causa y hacer el gran impacto. Y, por fin, lo más importante, dejamos al fin, pero lo más importante es el liderazgo. Esto no es un movimiento de revolución, es un movimiento del líder, de quien cría el negocio de arriba a abajo. Si no está en la agenda del líder, no va a pasar. Tiene que estar directamente conectado al propósito del líder, el propósito de la organización y lo que hace todos los días. Vivir el propósito para hacer el cambio, la transformación. Tomen nota entonces, 4 componentes. Primero, propósito superior por una causa loable y heroica. El segundo es integración de los stakeholders o integración de todos los grupos de interés, la interdependencia que hay entre ellos. El tercero es entonces culturas organizacionales conscientes. Y el cuarto, liderazgo consciente. Liderazgo de servir. Y liderazgo de servicio. Tomás, ¿qué empresas son destacadas por practicar el capitalismo consciente como organización?
Mira, las empresas más que vemos más comunes son las empresas que tratan directamente al consumidor. Patagonia, Whole Foods, Container Store, Southwest Airlines, esas empresas que tienen... Latinoamérica, en Latinoamérica sí, tenemos un ejemplo. Frisbee es un buen ejemplo. Frisbee acá en Colombia, en Brasil, Porto Seguro, y Semco. Semco también. Entonces hay varias empresas que están surgiendo, pero lo interesante de las empresas que son más conscientes son muy tímidas, no hacen mucha propaganda, porque lo hacen no con la intención de hacer marketing, de comunicarse, de promoción, pero tienen una intención muy personal de transformar el mundo. Entonces, la acción del corazón que se hace es a servicio del otro, no es de promoción del propio interés. Entonces, es muy difícil encontrar las empresas, son muy escondidas. Pero también hay empresas de business to business, que trabajan entre empresas, que es menos común porque no aparecen tanto en el mercado. Entendiendo que hay empresas que vienen practicando el capitalismo consciente como una nueva forma, o incluso más que una nueva, es recuperar lo básico y lo esencial para lo que fueron construidas las organizaciones, para lo que fueron generadas las empresas y las organizaciones. Hablemos un poco de lo que es el capitalismo salvaje. ¿En qué consiste el capitalismo salvaje y por qué se da? Si en últimas el capitalismo entonces tenía un sentido humano, un sentido consciente, ¿qué pasó en el camino? Lo que pasó es que cuando el capitalismo empezó, había mucha gente en un nivel de sobrevivencia. Entonces le faltaba todo a mucha gente. Entonces es natural que el ser humano empiece a acumular, a quitar de los otros para acumular en su propio interés. Ahora vivimos un nivel de riqueza mucho más abundante en nuestra sociedad. Entonces ya no hay la necesidad que mañana no tengo un hogar, mañana no sé dónde voy a comer, mañana no sé qué voy a vestir, a dónde me voy, si voy a estar vivo o no. Entonces la abundancia a nuestro alrededor, la riqueza a nuestro alrededor es mucho mayor y eso permite cambiar el nivel de conciencia. No significa que seguimos con algunos capitalistas antiguos, del estilo antiguo, pero ya viene mucho más gente preparada para un modelo nuevo, una filosofía donde avanzamos juntos sin la necesidad de acumular exclusivamente a un individuo, pero llevando todos a mejorar juntos. ¿Qué le dirías a una empresa que quiere empezar a trabajar en pro del capitalismo consciente y que de pronto no sabe y ni tiene claro el cómo? Ok. Es muy importante que muchas veces empezamos un negocio capitalista consciente pero inconsciente. Es volver a la intención original, volver a la intención del fundador, de los creadores del negocio, la razón, la causa, por qué esto empezó, por qué el negocio empezó. Y a partir de eso, reconocer la causa, apoyar al grupo de liderazgo, reconocer su propósito personal, alinear este propósito con el propósito de la organización y a partir de eso involucrar a más gente. Todo el movimiento empieza en el individuo para el individuo. Hablas de liderazgo como la fuente misma de llevar el capitalismo consciente a las organizaciones. ¿Qué características tiene un líder consciente? ¿Cómo es un líder consciente? Un líder consciente es un líder que tiene un equilibrio mayor de valores masculinos y femeninos. No solo la competencia, pero también la cooperación. No solo la eficiencia, pero la colaboración. Entonces es un equilibrio mayor de valores donde se reconoce el beneficio de la interdependencia. Somos hoy lo que somos por el ecosistema que creamos. Si quitamos el ecosistema, solos no somos nada. Entonces, evolucionar, permitir la evolución del nivel de dependencia de alguna cosa, a reconocer que podemos ser independientes y al final reconocer que somos por la dependencia de lo que está a nuestro alrededor. Crear un mundo mucho más sistémico y no egocéntrico. No es más el líder el centro de la jornada,
pero el ecosistema es la jornada en sí. Le escuchaba a Rash Sisodia en una de sus conferencias que estamos en el momento del renacer de los valores femeninos. Cómo los valores femeninos vuelven a cubrir y a recobrar un espacio muy importante en las organizaciones, en el estilo de liderazgo e incluso en nuestra forma de actuar y de pensar. Entre ellas, la resiliencia, la cooperación, la felicidad, el amor y el propósito. Hablando de propósito, Tomás, ¿cuál es tu propósito personal? El propósito personal siempre es muy difícil de articularlo en palabras. Lo que me hace levantar por la mañana es poder compartir mi visión de este movimiento, mi visión para influenciar organizaciones a realmente volver al origen, a la motivación original de por qué están transformando el mundo. Porque avanzando, permitir que una organización avance en su propósito es mi propósito. Apoyar los líderes a volver a la jornada original de su propio destino, de su propia jornada, de gran impacto. Muy bien. Tomás, gracias por habernos acompañado en esta sesión, en esta conversación y 2 días llenos de aprendizaje, de experiencias y sobre todo de mucha inspiración para poder llevar el mensaje de que el capitalismo consciente no solo es el mejor negocio, sino que también es necesario para liberar ese sentido heroico de los negocios. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.